SER Podcast. Muy buenas noches. El juez de la Audiencia Nacional que ha instruido la operación Kitchen, Manuel García Castellón, ha decidido procesar al ministro del Interior en tiempos de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y a toda la cúpula de su ministerio y de la policía, prácticamente a toda la de la policía. Los sienta en el banquillo por la trama parapolicial que se montó bajo el gobierno del PP, pagada con dinero público, para quitarle a Bárcenas cualquier prueba que pudiera tener de la corrupción del partido, para que Bárcenas no se la entregara al juez que investigaba la Gürtel y la Caja B del PP, maniobrar ilegalmente con dinero público para entorpecer a la justicia y que no pudiera avanzar en la investigación sobre la corrupción del Partido Popular. El juez limita el procesamiento a Fernández Díaz y a la cúpula policial, pero exculpa a María Dolores de Cospedal y a su marido Ignacio López del Hierro, que estaban también imputados. El juez sostiene que no hay pruebas de que estuvieran metidos en esa operación, cosa que ha sorprendido mucho a las acusaciones, que entienden que García Castellón se equivoca porque dicen existen indicios de que Cospedal contactó con Villarejo para acometer ese espionaje a Bárcenas, y sostienen que el juez cierra en falso las pesquisas porque aún falta por practicar abundante prueba. Esto es lo que dicen las partes. De hecho, la Fiscalía y algunas de las partes querían más tiempo para investigar, querían una prórroga para seguir tirando del hilo. Por ejemplo, de este hilo. Le he dado personalmente a su señoría el número personal que yo tenía del presidente de gobierno, por lo tanto, ya solamente lo que tienen que hacer es comprobar esos mensajes y esas La Fiscalía pidió hace unos días que se ordenara al PP aclarar quién estaba detrás de ese número de teléfono en el que, según Villarejo, él iba informando a Rajoy. Bueno, pues a pesar de que lo pedía la Fiscalía, no una parte, no los abogados, no, la Fiscalía lo pedía, pero el juez dice que no, porque lo considera inútil. Y al igual que esa, el juez se ha negado a ordenar una decena de pruebas más. Entiende que la investigación está ya terminada y la lleva a juicio. A partir de aquí, el auto en el que ha procesado a Fernández Díaz y al resto deja muy pocas dudas de lo que pasó allí. Leo literal. De las diligencias practicadas se infiere que la operación se habría ideado en el marco institucional del Ministerio del Interior, siguiendo órdenes del ministro y bajo el control del secretario de Estado. Y hace el auto una narración muy detallada de cómo montaron aquella operación para quitarle a Bárcenas las pruebas. Compraron al que entonces era chofer de Bárcenas, Sergio Ríos, conocido como el cocinero, de ahí viene lo de kitchen, cocina. Según el relato judicial, al chofer Sergio Ríos le fueron untando, le fueron pagando mes a mes con dinero de los fondos reservados, dinero público. Como eran fondos reservados, eso hay que presentar algún tipo de justificante, y ahí es cuando Villarejo, que es quien le iba entregando el dinero al chofer, le dice, según el auto: pon 2.000, gastos de septiembre, no te he podido conseguir nada más que billetes de 500, tronco. Y la cosa no queda ahí. El juez explica en el auto que no hay dudas de que al chofer lo terminaron haciendo Policía Nacional como parte del pago por sus servicios en esa operación ilegal. Tan claro queda que el chofer ganó su puesto de policía gracias a aquello, que según el auto, en los registros a los miembros de la trama se les encontró un PDF titulado Tasas Examen Armas Chef, y otro que dice solicitud de admisión a pruebas de ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, liquidación de las tasas de examen. O sea que ya no es que entrara por la cara al Cuerpo Nacional de Policía, sino que puede que la cosa haya llegado al punto de desvergüenza de que le hayamos pagado entre todos con dinero público hasta las tasas del examen de armas para hacerlo policía por la puerta de atrás. Y todo esto a cambio de que ayudara a la mafia policial a quitarle a Bárcenas pruebas que pudieran dañar al PP de Rajoy. ¿Qué pasó con esas pruebas?, estarán preguntando ustedes. Pues no se sabe qué pasó con esas pruebas. El juez da por hecho en el auto que la trama consiguió hacerse con aquellos documentos que Bárcenas guardaba supuestamente en un doble fondo del despacho de pintura de su mujer, pero también reconoce el juez en el auto, todo esto viene en el auto, lo reconoce el juez, que ha pasado el tiempo suficiente como para que quien tuviera aquellos documentos se haya deshecho de ellos. Y la cosa es que no han aparecido. A pesar de que en el auto hay conversaciones que son la prueba más clara de que la trama sí consiguió quitarle a Bárcenas aquellas pruebas. Por ejemplo, hay un SMS de Fernández Díaz a su secretario de Estado, a su número 2, que dice: la operación se hizo con éxito, se ha volcado todo, 2 iPhones y un iPad. O cuando Villarejo le dice al policía que teóricamente tenía los documentos, le dice Villarejo: dame una copia de toda la música esa que tienes. O cuando ese jefe policial, García Castaño, que en teoría tenía los documentos, cuando ve que lo destituyen al tiempo, le dice al secretario de Estado: ¿y si saco el pendrive de Bárcenas? ¿Qué pasa? Todo esto se incluye en el auto que ha publicado hoy el juez, es lenguaje de pura mafia y pagada entre todos, además, para que aquellas pruebas nunca llegaran al juez que investigaba la corrupción del Partido Popular.
Son las 10:05, las 9:05 en Canarias. Tenemos noticia de última hora. Saben cómo había dos comunidades, Galicia y Canarias, que en las zonas con peor incidencia estaban empezando a pedir el certificado de doble vacunación para entrar en bares y para entrar en restaurantes. Hoy la justicia ha tumbado eso en el caso de Canarias, o sea que solo quedaba Galicia. Pero ojo, lo acaba de anunciar Cantabria. Hanna Sánchez, buenas noches. Hola, muy buenas. Sí, Sanidad publicará mañana en el Boletín Oficial de Cantabria la resolución que aplica este pasaporte COVID al semáforo. Este pasaporte dejará de entrar a los clientes a la hostelería de los 19 municipios en nivel de alerta 3. Este nivel, desde la noche del jueves, cerraba el interior de la hostelería, por ejemplo, en municipios como Santander, Laredo o Noja. La resolución llega después de que los 19 alcaldes se hayan reunido esta mañana con el consejero de Sanidad y para paliar también los efectos de la COVID en la economía cántabra. El pasaporte acredita si está vacunado, si ha pasado el COVID o tiene una prueba PCR negativa. En la mesa de análisis de Hora 25 esta noche, Miguel Sebastián. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches, Aymar. Ignacio Ruiz Jarabo, muy buenas noches. Buenas noches, directorazo. Gracias, Ignacio. Y sumamos a la directora de La Marea, Magda Bandera. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Está ya sentada en el estudio de Hora 25 la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Vicepresidenta, muy buenas noches. Buenas noches. España ha recuperado buena parte de los empleos que se destruyeron al principio de la pandemia, cuando todo se fue al garete. En la España antes del virus teníamos 19.800.000 personas trabajando y ahora estamos a unos 300.000 de esa cifra, porque el fin de las restricciones y la temporada de verano han impulsado mucho la contratación. Temporal, eso sí. Muy temporal. Son los datos de la EPA, la encuesta de población activa. Rafa Bernardo, buenas noches. Buenas noches. Sí, esta EPA del segundo trimestre tiene ese componente estacional de verano que anima la contratación, pero lo más característico es que el fin de las restricciones del primer trimestre ha permitido que más de 300.000 personas que estaban inactivas, muchas de ellas porque querían trabajar pero no podían, hayan pasado a la actividad. Y esto se nota mucho, por ejemplo, en el paro. Se ha reducido en 110.000 personas en todos los sectores, pero ha subido entre las personas que perdieron su empleo hace más de un año y entre los que buscan trabajo por primera vez, que son perfiles característicos de las reactivaciones económicas. En la ocupación, que suben 464.000 personas, se nota más esa estacionalidad de verano de la que hablábamos. 3 de cada 4 asalariados nuevos ha conseguido empleo temporal. En cifras totales tenemos, por tanto, los mismos activos ya que a finales de 2019, pero descompensados respecto a esa fecha. Ahora hay 19.670.000 ocupados y 3,5 millones de desempleados. Para estar como antes de la crisis, como antes de la pandemia, más o menos 300.000 de esos parados deberían pasar a estar ocupados. Rafa, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vicepresidenta Yolanda Díaz, titular de Trabajo. Vamos saliendo como podemos, pero tenemos que resignarnos a esta temporalidad tan alta. No, en absoluto. De hecho, creo que la EPA, ¿no?, como se estaba señalando, es muy positiva por varios aspectos. Estamos en una tasa de paro del 15,3%, es decir, por debajo de la tasa media de paro de toda la serie histórica, que recordemos es el 17%, teniendo la crisis económica más grave, ¿no?, de nuestra historia. Pero tenemos también datos que son muy positivos en la EPA, ¿no? En términos de horas trabajadas, crece, ¿no?, la ocupación el 2,5%, pero crecen las horas trabajadas en un 8%, lo que indica que la reactivación está siendo muy fuerte. Crece el empleo juvenil en más de 80.000 personas en este trimestre, en personas, insisto, que lo están pasando mal y que sufren, ¿no? Y también hay un dato que creo que es muy positivo, y es que más de 590.000 mujeres, superando los 9 millones de mujeres, están incorporadas al mercado de trabajo, siendo la segunda cifra en términos históricos también más positiva de todos los tiempos, ¿no? Bueno, pues creo que esto es muy positivo y tiene un dato muy malo. Y es que la tasa de temporalidad se sitúa en el 25%, creciendo el 1,3%. Y aquí soy clara, este es el gran problema que tiene el mercado de trabajo español desde hace 42 años. Y en esto el Gobierno de España, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, está volcado justamente para emprender la reforma sustancial que tiene que ver con garantizar la estabilidad en el mercado de trabajo. Una persona precaria, es de lo que estamos hablando aquí, siendo los datos positivos, ¿no?, de la EPA muy positivos, yo creo que nadie se los esperaba, ¿no? No puede emprender un proyecto de vida, no puede vivir sin miedo, no puede vivir con tranquilidad, y me parece que esto es justamente lo que hay que reparar. Habla usted de precariedad y de cómo ello impide emprender proyectos de vida.
mencionaba que los datos de la EPA respecto al paro juvenil son muy positivos, pero todavía seguimos teniendo, vicepresidenta, en España casi 600.000 chavales que ahora mismo están buscando trabajo, ¿no? No son ninis, están buscando activamente trabajo y no lo encuentran. Este es otro dato muy positivo de la EPA, es que por fin, ¿no?, mejora la población activa y explica parte de los datos que tenemos aquí, y también las personas desanimadas también mejoran su posición. Quiero decir, esto es muy importante en términos sociológicos y psicológicos, y cómo está operando en el mercado de trabajo. Yo quiero dar algunos datos, ¿no? Recordad que en la crisis anterior, en el año 2013, la tasa de paro de nuestro país era del 27% y la tasa de paro juvenil del 56%. Y las cifras de paro juvenil en el histórico también son muy malas. Ahora mismo hemos rebajado 2 puntos la tasa de paro juvenil. Es un problema gravísimo en España y vuelvo a decir que aún siendo positivas las cifras de paro, son muy graves en España. Estamos hablando de millones de personas, por tanto familias, que no tienen empleo. Y este es el principal problema, junto con la desigualdad y la vivienda, que tiene nuestro país. Y estamos trabajando, ¿no?, profundamente justamente para cambiarlo. Un país que tiene el 38% de los jóvenes en paro no tiene futuro. Y esto es justamente desde las políticas activas de empleo hasta todas las inversiones que vamos a desplegar y que lo estamos haciendo ya en el componente 23, hasta la reforma del mercado de trabajo, tiene que operar aquí. Y aquí también lo vuelvo a decir, es decir, esta no es una maldición divina que tengamos en nuestro país, es que desde el año 84, con aquel contrato dirigido, ¿no?, aquel contrato devaluado, dirigido exclusivamente para jóvenes, que discriminaba o permitía, ¿no?, que tuvieran peores condiciones por el hecho de ser jóvenes, se sustanció con multiplicidad de reformas legislativas que permiten lo que hoy pasa en nuestro país. Pero este es el problema principal, es el problema que nos hace sustancialmente diferentes con Europa y es lo que tenemos que corregir. Por tanto, aprovecho esta oportunidad una vez más para que se impliquen todos los actores económicos en el sentido de alcanzar un pacto por los jóvenes, y no se puede contratar a personas jóvenes en nuestro país pues a razón de 430 euros. Esto es real, es verdad, ni a 500 euros, ni podemos tener jóvenes como tenemos, ¿no?, que tienen muchísimos contratos de trabajo y además todos ellos precarios. Hay 2 sectores, que son los jóvenes, junto con las mujeres que ostentan la parcialidad, que son duramente golpeados. Por tanto, la EPA indica cosas muy positivas. Sustancialmente lo que indica es que hemos gestionado esta crisis de manera radicalmente diferente. Creo que esta es la lectura. Recordemos que hemos tardado en salir de la crisis anterior, la crisis financiera, por las políticas que se han desplegado, fundamentalmente basadas en recortes, en austeridad, 10 años y 11 meses. Y justamente en esta crisis hemos demostrado que se puede ser eficiente económicamente y se puede proteger el empleo, como hemos hecho. Y esto es un logro colectivo. A través, por ejemplo, de los ERTEs. Sí. El medio millón, en torno a medio millón de personas que sigue ahora mismo en un ERTE, ¿qué futuro laboral? Ya están muchas menos, muchísimas menos. No. 300 y pico mil, sí. ¿Qué futuro laboral la queda a estas evidencia personas? También en los datos hablan muy positivamente, y la EPA habla muy positivamente de esto, y tiene que ver el incremento de las horas al 8% justamente con esto. Al inicio de la pandemia había una discusión bastante absurda sobre qué eran los ERTEs, cómo funcionaban, e incluso llegaban a decir cosas que son bastante incorrectas técnicamente, como que el ERTE se iba a convertir en un ERE, ¿no? Un ERE es un procedimiento, un despido colectivo que nada tiene que ver con el goteo y los despidos individuales que sufrimos en la crisis anterior. Esas personas, se ha demostrado que de 3.600.000 personas, insisto, los datos ahora hablan por sí mismos en la EPA, se han reincorporado a sus puestos de trabajo manteniendo sus derechos. Es decir, que ha sido un mecanismo muy eficaz. Pero quien no se ha recuperado ya, quien no se ha reincorporado ya, ¿qué futuro le queda? Le queda el futuro. Piensen que los sectores que están ahora mismo afectados por ERTEs, estoy hablando de sectores productivos, son sectores vinculados pues al turismo, a la cadena de valor del turismo, al ocio, a la cultura, a los transportes, que se están recuperando poco a poco. Pero no son sectores que estén laminados, no son sectores que estén en quiebra, no, son sectores que en cuanto vayamos mejorando con la pandemia y en términos de salud pública, van a reincorporarse a su actividad normal. Por tanto, esas personas se van a incorporar a sus puestos de trabajo. Vicepresidenta,
¿Habrá subida del salario mínimo en septiembre? Lo que creo es que el Gobierno cambiará el paso cuando aprobemos la subida del salario mínimo interprofesional. ¿En septiembre? No me gusta dar fechas, lo que es evidente, mi posición es muy conocida. En fin, yo creo que el salario mínimo explica también muchas de las cosas que han pasado en este tiempo. Ha servido el incremento del salario mínimo, estos son datos, para reducir 2 puntos la brecha retributiva entre hombres y mujeres, y ha servido para mejorar en términos retributivos los deciles más bajos de las escalas salariales. Su posición quiere decir que es muy positivo, no solo para los trabajadores y las trabajadoras en general, sino que es muy positivo para la economía, porque estamos azuzando el consumo, en definitiva, estamos haciendo lo que hay que hacer. Me decía, mi posición es muy conocida, efectivamente su posición la conocíamos, que era la de que había que subirlo ya, pero también conocíamos la de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que sostenía que no es el momento este año de subir el salario mínimo. Discúlpeme, sabíamos que la vicepresidenta Calviño no estaba con intención de subirlo, y el martes dijo de repente que si las cosas no se hunden, en septiembre quizás sí. ¿Qué ha cambiado ahí? Bueno, yo creo que lo importante es que el Gobierno da debates colectivos. Y mi satisfacción es por ese 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras que están fuera de convenio y que van a ver mejorada su posición retributiva. He dicho en esta misma casa que a veces se discute, ¿no?, sobre el salario mínimo, ¿no? Pero el incremento salarial a 950 euros, esos 50 euros, pues sirven para cosas, para mí creo que modestas, pero tan importantes como que una familia pueda comer pescado por lo menos una vez a la semana. Bueno, para esto sirve el salario mínimo, y creo que el debate que ha dado colectivamente el Gobierno es fructífero. En esta situación, ¿para qué va a servir? Para ayudar a los más débiles en el mundo del trabajo, los que están fuera de convenio colectivo, y luego hay una tendencia muy relevante que es que el salario mínimo tiende a subir los salarios en general. Sí, pero no me ha contestado, vicepresidenta, que ha cambiado. Es que no voy a entrar en los debates. El Gobierno habla con una única voz, y creo que lo importante es que avancemos. Han hablado con voces muy distintas, vicepresidenta, en los últimos meses. Pero lo hemos resuelto, yo creo que eso es lo importante. ¿Ha ganado usted? Se lo pregunto, ¿se siente ganadora? No trabajo así, creo que han ganado los trabajadores y las trabajadoras en este país. ¿De cuánto debería ser la subida? Tampoco creo que esto le corresponde al diálogo social, ni mucho menos lo voy a hacer, jamás lo hago, vamos, ¿no? Pero sí que quiero ser clara, este Gobierno no funciona en términos de derrotas, funciona en términos de gobierno, de acción colectiva, y quien creo que va a salir muy beneficiado son las personas que lo necesitan. ¿Que van a cobrar un incremento retroactivo de todo el año o solo un incremento respecto a los meses que quedan? Esto lo vamos a trabajar en la mesa del diálogo social, igual que vamos a cumplir con lo que hemos dicho. Piensen que el comité de expertos y de expertas ha hablado, ha fijado una senda, ¿no?, de crecimiento del salario mínimo para toda la legislatura, que creo que además que es una senda prudente, de 1.049 euros, y vamos a cumplir con lo que hemos dicho en el acuerdo de gobierno y desde luego con en la línea de lo que llevamos trabajando en estos días. Hablando de los agentes sociales, ¿sufrió con Garamendi cuando le cayó la del pulpo por defender los indultos? Sí, le tengo un gran aprecio, mucho respeto, y claro que sí, no me gusta que a las personas que aprecio pues se les golpee de alguna manera, ¿no? Y además quiero decir que yo creo que lo llevo diciendo desde ya hace mucho tiempo, ¿no? Los agentes sociales en nuestro país han demostrado siempre a lo largo de la historia que han dado lo mejor de sí mismos, siempre han estado a la altura de las circunstancias, y desde luego yo no tengo más que agradecimiento para ellos, y creo que Garamendi en esta ocasión ha demostrado una vez más que estaba a la altura de las circunstancias de su país. Ha sido valiente y creo que ha dado un paso adelante. ¿Le hace un favor que el Gobierno hable bien de Garamendi? Yo creo que estas cosas no le importan a la ciudadanía. Lo que le importa a la ciudadanía es que el diálogo social funcione, camine, seamos capaces de hacer algo que es muy poco usual, que es darse la mano, partir de puntos de vista diferentes, llegar a acuerdos. Me parece que hay demasiado ruido, sé muy bien que la gente tiene demasiados problemas, que tienen malos salarios, que tienen precariedad, y desde luego lo que quieren es que los políticos y las políticas seamos útiles, y por eso creo que lo que se ha hecho con más de 10 acuerdos en este momento en la mesa de diálogo social es lo que la gente pide,
Por tanto, creo que esto es de verdad lo que la ciudadanía saluda. El ruido, el jaleo, los insultos no sirven para nada. Hablando de jaleos, ayúdame a entender qué está pasando en el gobierno respecto a la reforma fiscal, porque hoy ha empezado la negociación presupuestaria entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y parece, díganos si no es así, que Unidas Podemos insiste en aplicar ya la reforma fiscal cuando la parte socialista del gobierno dice: hace un par de meses encargamos a una comisión de expertos a través del Ministerio de Hacienda que nos hicieran, digamos, una auditoría completa del sistema fiscal. Vamos a esperar a lo que nos digan estos expertos en febrero del año que viene. Bueno, yo creo que este tema es un tema muy importante. Hoy ha arrancado la negociación entre Unidas Podemos y el equipo del Partido Socialista, encabezado por la ministra Montero. Quiero decir, ¿no?, y darle las gracias a la ministra Montero porque hemos tenido un debate previo que era muy relevante también, que era la fijación del techo de gasto público. Como saben ustedes, teníamos posiciones también diferentes sobre esta cuestión. La apuesta, ¿no?, que se hacía desde el Partido Socialista pues era descender, ¿no?, en el techo de gasto público que teníamos en relación al año pasado. Unidas Podemos creíamos que esto era un error, es decir, que pensábamos que había que consolidar el gasto público e incluso, como hemos hecho, ¿no?, mejorado muy moderadamente, pero lo hemos mejorado en relación al año pasado para poder desplegar, ¿no?, presupuestos expansivos y sobre todo políticas públicas que nos ayuden a salir en este momento el más difícil de la crisis con servicios públicos de calidad, con empleo para jóvenes, en definitiva, para que la recuperación llegue a los hogares. Esta es la primera, digamos que el primer debate que hemos tenido, y yo quiero felicitar a los negociadores, tanto de Unidas Podemos cuanto del equipo de la ministra Montero, porque ya se ha dado este paso. Hay que hablar de consolidación fiscal. Nuestra posición es muy clara, pero también hay que hablar de la otra parte que supone hablar de gasto público, que es hablar de los ingresos públicos. Es decir, para soportar el gasto público se puede hacer de dos maneras. Una, como vino haciendo el Partido Popular, recortando, ¿no?, en la crisis anterior, o dos, mejorando los ingresos públicos. Nosotros vamos con la mejor de las intenciones a esta negociación presupuestaria que, como he dicho, arranca hoy. Ahora bien, queremos ser claras. El debate no es sobre si subir o bajar impuestos. El debate es que en nuestro país hay gentes que no pagan casi impuestos. Hay hiperricos que se excluyen de la sociedad. Yo creo que esto no puede ser en absoluto y que, como dice nuestro texto constitucional, los que más tienen que aportar. Y nos parece que, ya que ha habido un acuerdo en la OCDE sobre el impuesto de sociedades, recordemos que el impuesto de sociedades tiene una estructura muy semejante en nuestro país a las figuras de otros países de Europa. El problema que tiene nuestro sistema es que tiene un enorme agujero, que son las deducciones y bonificaciones fiscales que de facto permiten que el impuesto de sociedades hoy pues se tribute de manera real entre un 1, un 3 o un 5%. ¿Qué nos parece a nosotras? Con claridad, pues efectivamente, que si se ha llegado al acuerdo en la OCDE, desde luego que ese tipo marginal, ese tipo mínimo del 15% debe de anticiparse ya para poder además afrontar con mucha tranquilidad pues parte de lo que tiene que ver con el gasto público. Hemos visto cómo emergían los problemas que tienen los servicios públicos en esta enorme pandemia. Bueno, pues yo creo que esto es de sentido común. La percepción que hay en nuestro país es que pagan impuestos las nóminas, es decir, pues los trabajadores y las trabajadoras, y que hay una parte de la sociedad que se excluye. ¿Pero qué sentido tiene haberles encargado a los expertos un informe para que hagan una propuesta y cambiarlo ustedes antes? Yo creo que estamos hablando de alguna figura concreta, sobre todo cuando ya hay un acuerdo en la OCDE. Pero insisto, yo creo que la ministra Montero hace lo que debe de hacer. Yo también lo hago con mucha frecuencia, crear comités de expertos, entre ellos del salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque al sistema tributario español le pasa, si me permiten la comparación, como al mercado de trabajo español, que está funcionando con un diseño que tiene que ver con las realidades económicas del siglo XX. ¿De qué debemos de hablar ahora? Pues de la modernización del sistema de ingresos públicos en España,
España, debemos hablar de nuevos impuestos que tienen que ver, pues siempre doy el dato, ¿no?, de lo que tributan las empresas tecnológicas en nuestro país y lo que tributan en términos de sociedades y lo que tributan, ¿no?, grandes empresas en España. Es que es absolutamente desigual, pero es que hay que hablar de tributaciones verdes, hay que hablar de un diseño que hay que pensar, que no se acomoda tanto a la prontitud del momento que tenemos en la actualidad. Pero a nosotros sí que nos parece, y somos claros, que ya que está acordado en la OCDE y ya que necesitamos ingresos públicos, esto debe de anticiparse. ¿Va a ser línea roja de Unidas Podemos en la negociación con presupuestaria? Líneas rojas, jamás. Y creo que lo sabe muy bien la ministra Montero y lo practico a diario en la mesa de diálogo social. Nunca se puede ir a una negociación con líneas rojas. Hay que ir a una negociación con ánimo de llegar a acuerdos y de solventar problemas. Vicepresidenta, le voy a pedir que se ponga los auriculares que tiene a su izquierda un segundo, porque quiero que escuche estas palabras. Es usted, a ver si se reconoce. Yo soy una anomalía histórica perdonadme que lo diga así, en la Unión Europea. Soy la socialdemócrata de la Unión Europea. Todos los ministros y las ministras, comisarios, entienden que yo represento a la socialdemocracia, ¿no? Entonces, ¿usted es socialdemócrata en Europa y comunista en España o qué es exactamente? Bueno, yo creo que las políticas que practico son absolutamente defensivas y son socialdemócratas. Esto es una evidencia. Y si usted representa a la socialdemocracia por parte del gobierno español en Europa, el resto del gobierno, ¿qué representa? Bueno, yo creo que este gobierno tiene una enorme característica que además a mí me gusta señalar, ¿no? Y es que somos muy diferentes y procedemos de mundos muy distintos y tenemos culturas muy distintas. Y siempre digo, ¿no?, que esto de las orquestas, ¿no?, sinfónicas, cada uno pues toca un instrumento, pero todos y todas seguimos una única partitura, ¿no? ¿Y cuál es el que más le chirría a usted? ¿Perdón, ¿Cuál es el que más le chirría de los instrumentos del gobierno? Bueno, creo que las políticas, ¿no? Y hay muchas almas aquí. Lo he compartido siempre con... No va de partidos, además. No va por partidos esto. Ustedes nos verán en debates que hemos tenido, ¿no?, que no tenía nada que ver con si uno era de Unidas Podemos o si era del Partido Socialista o si era independiente. Dicen que Ábalos les apoyaba mucho. Yo le tengo un gran aprecio. ¿Por qué ha caído a Ábalos, vicepresidenta? ¿Perdón? ¿Por qué ha caído Ábalos? Yo creo que eso hay que preguntárselo al presidente del gobierno y no a mí, con todo el cariño. Pero sí quiero aprovechar el cariño que le tengo a Ábalos, y no solo Ábalos ha apoyado políticas, bueno, digamos que más progresistas, en absoluto, no es así. Dice eso, pregúntenselo al presidente del gobierno. Le voy a preguntar lo que a usted le compete. ¿Qué va a pasar a medio y largo plazo con todo lo que está a la izquierda del PSOE? ¿Usted va a trabajar para que haya una concentración de fuerzas? Bueno, yo lo que estoy haciendo en este momento no es estar volcada en la gestión de la mayor crisis que hemos vivido, y es verdad que lo que creo que ha pasado ya, ¿no?, en nuestro país es que, bueno, los políticos y las políticas que no escuchan tienen los días contados, ¿no? Yo estos días lo que estoy haciendo es escuchar muchas voces muy diferentes, mucha gente de la calle, personas normales, estoy escuchando para ver qué opinan sobre la conformación de un espacio que pueda cambiar la vida de la gente en nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que hay una misión, o por lo menos en esto estoy, que tiene que ver con levantar un proyecto de país para esta década. Ahí estoy, y lo voy a hacer con todo el cariño, con todo el mimo, escuchando a muchísima gente muy diversa y también siendo clara. O sea, yo creo que no hay nada más maravilloso que la suma desde la diversidad, y creo que desde muchos espacios diferentes, siendo diversas, podemos ser complementarias, podemos ilusionar a las gentes progresistas de nuestro país, sobre todo para dejar algo claro, y es que tenemos un problema de convivencia democrática con la extrema derecha en España y con un Partido Popular que está secuestrado por la extrema derecha. Desde luego yo voy a trabajar para que no gobierne la extrema derecha en mi país. ¿Y ese espacio que quiere crear, vicepresidenta, pasaría por una reagrupación de lo que se centrifugó en su momento? Es que yo creo que las operaciones desde los partidos no funcionan. Los partidos son muy importantes, pero no funciona desde ahí. Lo importante es construir desde la afuera. Y por eso quiero escuchar mucho a la gente. Y la gente son los colectivos, son profesionales, son ingenieros, ingenieras, arquitectos, son trabajadores de la construcción. Quiero hacer esto, escucharlos y que piensen colectivamente qué es lo que les gustaría para su país. Y sobre todo tengo la experiencia, esto sí la tengo,
que cuando sumamos, cuando nos unimos desde las diferencias, es una apuesta absolutamente ganadora e ilusiona a la gente. Yo creo que en mi país ahora mismo la gente progresista, las gentes progresistas están como un poco quietas, ¿no? Tenemos que dar lo mejor de nosotras mismas para avanzar, y desde luego ahí voy a estar. Entiendo que a usted le gustaría que Unidas Podemos llegara a las próximas elecciones en algo que trascienda a Unidas Podemos, que sea un pelín más grande. Es que siempre digo que a mí los muros, las fronteras no me gustan. Lo que pienso es que hay que ser audaz, que hay que tener altura de miras, ¿no? Y tener mucha imaginación para hacer cosas diferentes. Esto es lo que creo. Hay una España moderna, gentes profesionales que esperan que hagamos un país mejor. Acabo de hablar de muchas cosas que señalan que estamos trabajando con políticas y con normas del siglo XX. Yo creo que hay que definir el país que queremos en el primer tercio del siglo XXI. Y para eso hablo estos días, ¿no?, de un nuevo acuerdo, ¿no?, de un nuevo pacto social, llamémosle como queramos, que tiene que estar escrito a muchas manos, que tienen que estar con los jóvenes dentro, que tienen que estar con el trabajo decente dentro, que tiene que estar con las mujeres dentro, pero que además tiene que tener una mirada que es mucho más compleja ahora. Esto es lo que quiero hacer. Me parece que no está hecho. Y es cierto que el Partido Socialista responde a unas realidades y nosotras queremos responder a otras, a un tiempo que es diferente. Esto es lo que me gustaría hacer. ¿Y este espacio cómo se podría, en qué cristalizaría, por entenderlo, en una plataforma, una coalición? Ya veremos, en lo que digan las distintas voces que trabajen en el mismo. Yo soy jurista, las herramientas jurídicas, no se preocupen ustedes que luego van los juristas, y a las ideas políticas que tengamos, que materialicemos, le damos forma. Pues entonces hablemos de política. ¿Con qué políticos se está hablando de esto? No solo es una cosa de políticos, estoy poniendo el acento justamente en la ciudadanía. Sí, no pero por hablar de alguna cara conocida que nos pueda sonar. Pero yo creo que me están viendo. Yo hablo no solo desde que soy vicepresidenta, yo desde que estoy en el ministerio hablo con todos los políticos y con todas las políticas de nuestro país. ¿Y ha hablado de esto con Íñigo Errejón, por ejemplo? Pero sí, hablo con Íñigo Errejón, he estado hace pocos días con Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados y hablo con todo el mundo, además es mi obligación. No, si le pregunto, ¿has hablado de esto, de este espacio que trascienda? Es que creo que no se construyen así los espacios. Los espacios, para que sean exitosos, no se hacen por arriba, se hacen por abajo. No va de sumas de cosas, ni de sumas de liderazgos, que son todos muy importantes. Todos los liderazgos son muy importantes. Creo que esto es muy masculino y me parece que la sociedad española quiere otras cosas. Quieren que nos entendamos, ¿no?, tendiendo la mano y sin hablar tanto de los egos, que yo ya sé que son muy jugosos y hay muchos egos en política, incluso egos superlativos, pero no va de egos. Yo creo que va de escuchar mucho, de ser muy empática, de ilusionar con levantar un proyecto de país para el primer tercio del siglo XXI, y sobre todo va de democracia. Y hablar de democracia es tener salarios dignos, es que la gente pueda acceder a una vivienda, es que pueda pagar la factura de la luz, que en muchas familias parece misión imposible, es hablar de la educación pública de calidad, es hablar, en definitiva, de la vida de la gente. Esto es la democracia. ¿Será estos 2 años de aquí a las generales para darle forma a ese nuevo proyecto? Bueno, yo creo que vamos a ir con tranquilidad, con sentidiño. Vamos pensando y caminando, ¿no? Me parece que esto es lo importante. Y después, si le ilusiona ese proyecto que quiere hacer con sentidiño, estaría dispuesto a encabezarlo. Bueno, yo creo que ahí los egos no son relevantes. Voy siempre en dirección contraria. Creo que lo más difícil quizás es esto, ¿no?, que es construir, escuchar mucho, tener generosidad, generar ilusiones, en fin, estar a la altura de las circunstancias de nuestro país. Eso es mucho más difícil que hacer una lista electoral. Yo ya sé que hay gente para hacer listas electorales y estas cosas, hay mucha gente. A mí eso me preocupa poco. Oiga, ¿y en Podemos están de acuerdo con esto o están de los nervios? Están súper. Yo creo que además no quiero más que agradecer a Podemos, a Unidas Podemos, a Izquierda Unida, a Galicia en Común, a Pablo Iglesias, a todo el mundo. ¿Lo respalda Iglesias esta idea de trascender Podemos? Yo, como comprenderá usted, hablo con el señor Iglesias con frecuencia y estoy segura que Pablo sabe bien lo que pienso yo, lo que me gustaría y lo que nos gusta creo que a una parte muy importante de la sociedad española.
Me parece que esto es lo que quiere la gente. Lo que quiere la gente, en definitiva, es que no le generemos demasiados problemas. Y este espacio a veces ha decepcionado a la gente, a veces nos hemos equivocado, a veces hemos, hecho las cosas muy bien. Pues se trata, ¿no?, de mirarnos con cierta distancia, pero sobre todo de mirar para afuera. Las cosas internas no le interesan a nadie. Estoy con mis amigas, permítame que se lo diga, si discutimos por listas electorales, si, no sé, hablamos están muy ajenas a sus vidas. Lo que le preocupa es que, que pueda tener una red pública de escuelas infantiles de calidad, o que tenga una sanidad buena, o en fin, que sus hijos y sus hijas tengan futuro en nuestro país. Pues esto es lo que debemos de hacer. Y además debemos de hacerlo con todas las gentes diversas de este país, sin etiquetas. Siempre hablo del fetichismo, sobre todo en la izquierda. O sea, abandonemos las etiquetas, da igual cómo nos llamemos, cada uno es muy verde, yo soy ecologista, pues muy feminista, da igual. O sea, lo importante es que lo hagamos con esa nueva mirada que es querernos un poco. Y querernos además cooperando con el Partido Socialista, cooperando con otros actores políticos, haciéndolo en positivo. Y esto es la enorme misión que tenemos. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25. Adiós. Gracias. Y esta noche con Magda Bandera, con Ignacio Ruiz Jarabo y con Miguel Sebastián, y con el titular que nos acaba de dejar la vicepresidenta del Gobierno y líder de facto de Unidas Podemos dentro del Ejecutivo, de que está trabajando, teniendo conversaciones para darle forma a lo que ella, sin querer decir mucho, pero lo viene a llamar un proyecto consentidiño que trascienda a Podemos y que, digamos, que aglutine lo que pueda estar a la izquierda del PSOE. Básicamente eso es lo que he entendido yo, ¿no, Magda? Ya se ha apretado mucho hasta que ha soltado un poquito, ha costado, pero sí hemos entendido, yo he entendido lo mismo, que está hablando con la gente. Ha sido interesante escuchar una música que se oía mucho hace 10 años, porque respondía un poco al 15M o a todo el rato hablar de la gente, ¿no? Y a un proyecto que nazca desde abajo y que vaya hacia arriba, ¿no? Y tú la apretabas. Y al final, ¿cómo voy a hacer yo eso? Sí. ¿Tú de qué? yo solo hacía preguntitas. Te ha costado mucho, pero sí, creo que algo está haciendo ya. Ignacio, ¿cómo lo ves? Bueno, lo primero, a mí siempre me entusiasma cuando habla la vicepresidenta, ¿no? Es decir, yo creo que es un modelo, debería ser un modelo a imitar en la forma de expresarse, ¿no? Nunca incisiva, nunca agresiva, siempre huyendo del exceso de triunfalismo, y en ese sentido me ha gustado mucho. Y luego, efectivamente, su proyectiño yo creo que ha quedado finalmente bastante diáfano, ¿no? Y efectivamente es agrupar lo que está a la izquierda de la izquierda para intentar efectivamente ir juntos a las próximas elecciones, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, tanto en la derecha como en la izquierda, el personalismo político en España es tan grande, y probablemente ha sido más grande siempre en la izquierda que en la derecha, que desde luego tiene tajo por delante la ministra, tiene tajo. Miguel. A mí me ha gustado mucho también, la verdad. Se ha hecho una magnífica entrevista, director. Pero vamos a ver. Yo lo que creo es que lo que está a la izquierda del PSOE, que esté, digamos, unificado, eso ya lo hemos probado, lo hemos vivido. Yo creo que eso ya es irrepetible. Y ahora, claro, ya han pasado parte de ellos por el gobierno, viene el 40 Congreso del PSOE. Yo lo que no entiendo es por qué tiene que haber partidos, digamos, a la izquierda del PSOE, en el sentido de, si queremos hacer un proyecto de toda la izquierda, ¿por qué no contar también con el PSOE, ¿no? Y me explico, creo que la distancia que separa ahora a personas como Yolanda del PSOE, sobre todo por haber pasado por la experiencia de gobierno, que creo que es una magnífica experiencia, es menor que la distancia que pueda separar Yolanda de otros sectores, digamos, de Podemos, ¿no? Entonces yo, ya puestos, ¿no? ¿Por qué no también trabajar, ya que viene el 40 Congreso del PSOE, en establecer lazos, digamos, puentes con el Partido Socialista, que en el Partido Socialista también hay muchísimas sensibilidades, digamos, que abarcan desde izquierda, muy izquierda,
izquierda, me atrevería a decir, ¿no?, a socialdemocracia, incluso posiciones más liberales, etcétera, ¿no? Pues yo creo que ese podría ser un esfuerzo o un objetivo final a considerar, y creo que sería muy bueno, porque la fragmentación de la izquierda creo que le hace mucho daño al país. Pero es el sueño de una noche de verano, Miguel. Es posible, sí, pero también tenemos derecho a soñar en verano, ¿no? Sí, es posible, pero hombre, ya puestos es que me ha gustado tanto que me he imaginado el espacio común y la casa común de la izquierda y todo esto, pues me ha gustado tanto que ya puestos, ¿no? Creo que eso puede ser... no le ha venido bien, desde luego, a la izquierda la fragmentación que ha tenido en los últimos años, creo yo. Me imagino que Magda está en desacuerdo. Es verdad que nos ha ayudado la fragmentación de la derecha, pero a la fragmentación de la derecha no sé si le quedan 2 telediarios, digamos, ¿no? O no lo sé, pues después de lo que has contado hoy, Aimar, también de cómo está el patio otra vez en el PP, no lo sé, pero en cualquier caso, aquello tiene digamos, visos de que se va a terminar la fragmentación de la derecha, ¿no? Y si nos pilla esa reunificación de la derecha con una izquierda dividida, pues yo creo que esto va a ser malo para el país, no solamente para la izquierda, obviamente, sino también malo para el conjunto del país, porque iremos para atrás en muchas cosas en las cuales hemos avanzado mucho en los últimos 20 años, ¿no? Por alusiones, Magda, sobre la fragmentación de la izquierda. No sé en qué te habrás basado, pero has acertado. Yo no lo veo así de claro. Recordemos que hace muy poco hubiera pactado el PSOE con Ciudadanos, y además me hacía mucha gracia con esa cita que le habéis puesto, ¿no?, a la vicepresidenta, ¿no?, de que ella es una socialdemócrata en Europa. Pues imaginemos que sería el PSOE, ¿no? Está claro que si no hay un partido a la izquierda del PSOE, el PSOE tiene cierta tendencia llamémosle, a centrarse muchísimo, ¿no? Entonces le va muy bien, ahora se están entendiendo y están haciendo un experimento que no habíamos tenido nunca en España, no está funcionando de todo el mal, que es un gobierno de coalición. Entonces yo creo que va bien que haya esta pequeña presión, ojalá pudiera ser un poquito más grande en algunos asuntos desde la izquierda. Sí, pero te recuerdo que no mires el gobierno nacional tal y cual, que eso viene de un pasado bastante lejano, y miremos lo que ha pasado recientemente en Madrid, y yo creo que no es tan idílica, digamos, la división de la izquierda después de lo que ha pasado en las elecciones de Madrid, no es tan idílico como lo planteas, ¿no? Y a más, Miguel, que en Madrid hay circunscripción única, con lo cual la fragmentación no penaliza apenas. Pero claro, repartiéndose el voto ya en 52 circunscripciones, esa fragmentación hace más daño a la opción política de esa fragmentada. Sin duda. Bueno, hay un momento en la crónica política todos los veranos, luego la sangre no llega al río porque siempre termina pasando algo gordo, el año pasado el emérito, pero hay un momento todos los veranos que a los periodistas nos entra un no sé qué pensando en el erial político que va a ser la próxima semana, y ese momento es hoy, es cuando el presidente del gobierno comparece solemne para cerrar el curso político. En el caso de hoy es un poco extraño porque en sí el curso termina mañana con la conferencia de presidentes a la que van a acudir todos, salvo el catalán, que hoy ha tenido el tacto político de referirse a esa reunión multilateral como conferencia fake. Bueno, pues mañana termina el curso político, habrá un último Consejo de Ministros la semana que viene, pero en el fondo el curso termina mañana, y hoy Sánchez ha hecho su balance, ha sido generoso en la autoevaluación. Y más allá de ese ejercicio que hace de vez en cuando este gobierno de computar en porcentajes los compromisos iniciados, cumplidos, como si la gobernanza fuera una tabla de Excel, ¿no? Más allá de esos porcentajes, Óscar García, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a lo mollar, que son los mensajes políticos. Sí, ha habido, podríamos decir, 3 grandes vectores, ¿no?, del discurso de Sánchez de esta mañana. Uno, que está cumpliendo. Casi la totalidad de los compromisos se han iniciado y 1 de cada 3 están completamente cumplidos. 2, que estamos entrando en una nueva etapa llena de optimismo. Por un lado, por los buenos datos económicos. Día a día se afianza la recuperación económica. Y por otro, por la vacunación. Creo que podemos afirmar el que vamos a lograr ese 70% de población vacunada. Es decir, España tiene la medalla de oro en vacunación. Y 3, que el PP no está ayudando en nada. Y si alguien desea instalarse en la confrontación, ya les adelanto que no van a encontrar al gobierno
gobierno de España ahí. Un PP al que acusa de bloquear la renovación de los órganos constitucionales pendientes. 968 días bloqueada la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que el Partido Popular abandone esa posición de bloqueo. Y al que no duda en calificar su tarea de oposición de esta forma. Pero una oposición destructiva a mí me parece que no tiene lugar. Sánchez no ha hecho ningún anuncio, no ha explicado prácticamente ninguna nueva medida, más allá que el escudo social se va a ampliar. Prorrogaremos ese escudo social. Prórroga hasta el mes de octubre. Sánchez desea que en la conferencia de presidentes de mañana impere el diálogo y ve así la ausencia del catalán Pere Aragonés. Que es una pena. Ha sido una comparecencia corta, 46 minutos con preguntas incluidas, en comparación con otros balances. Les deseo también unas muy buenas vacaciones. Aunque el gobierno todavía no las tendrá porque el martes se celebrará el último Consejo de Ministros antes del descanso estival. Bueno, pues ni ese espíritu ya estival ha evitado la enmienda a la totalidad que le ha hecho la oposición al balance de Sánchez, Óscar. Claro, como era de esperar, Aimar, la oposición pues ha tratado de tumbar el balance de Sánchez, empezando por el líder del principal partido, el Partido Popular. Sánchez ya es un presidente en recesión y lidera un gobierno en crisis. Aprovechando el símil olímpico de Sánchez, Casado también ha hecho su propio podium. Es medalla de oro en destrucción de la economía nacional, es medalla de plata en mortalidad de COVID y es medalla de bronce en destrucción de empleo. Y ante la acusación de que es el PP quien bloquea la renovación de los órganos constitucionales pendientes... Creo que es muy importante que todos hagamos un esfuerzo para desenmascarar las fake news. No es verdad que el PP lleve bloqueando esto 3 años. Lo ha bloqueado Sánchez. Vox habla de un presidente mentiroso. Pedro Mentiras. Así le ha llamado Abascal en Twitter a Sánchez y luego Ortega Smith ha apostillado. Es el presidente de la mentira, de la hipocresía, de la falsedad, porque miente más que habla. Para la líder de Ciudadanos, el balance de Sánchez ha sido muy desequilibrado. Por este motivo. Todo lo bueno se lo llevan los separatistas, los premios, el dinero, las prebendas y los castigos, y lo malo se lo lleva el conjunto de los españoles. Y cree que esas prebendas se verán claramente en la conferencia de presidentes de mañana, que así ha definido. Que esto es un escupitajo ante la igualdad de todos los españoles. Esto es un corte de mangas a los constitucionalistas y arrodillarse ante los separatistas. Y realmente, Aimar, no ha habido más reacciones de otros partidos políticos, al menos de momento. Óscar, gracias. Gracias a ti, hasta luego. ¿Qué balance hacéis del balance? Ignacio, empiezo por ti. Bueno, pues la verdad es que es un poco un déjà vu, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez periódicamente nos dice que todo lo hace muy bien, no bien, muy bien, y inmediatamente en la contraprogramación Pablo Casado dice que todo lo hace muy mal, no mal, sino muy mal, ¿no? La verdad es que en fin, que a mí me enerva esta, iba a decir simplicidad, ¿no? Esta simplonería de nuestros políticos, ¿no? Y, hombre, como es el presidente el que ha hecho el primer paso y el que ha hecho el balance de su gobierno, un exceso de triunfalismo. Básicamente yo diría que un exceso de triunfalismo. Es verdad que la recuperación en España se ha iniciado y con fuerza. Incluso creo que ha llegado a decir que éramos el país con más fuerza se recuperaba. Claro, presidente, porque es el país que con mucho cayó con más fuerza. Bueno, está Miguel Sebastián, que es el maestro esta noche, ¿no? Pero creo que el PIB en España cayó un 11%, cuando en la Unión Europea cayó un 6%, escasamente, ¿no? Claro, pues efectivamente este año el PIB español se está recuperando con más fuerza, lógico. El enfermo que alcanza una fiebre más alta es el que más le baja la fiebre. Hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Y la vacunación, como otro exceso de triunfalismo, ¿no? Vamos a ver, afortunadamente España va muy bien en vacunación, porque la Unión Europea nos da las vacunas, porque las comunidades autónomas están vacunando muy bien y porque los ciudadanos españoles somos de los de nuestro entorno los que menos nos resistimos a estar vacunados, ¿no? Probablemente el gobierno en materia de vacunación es el agente que menos méritos puede echarse a su favor, ¿no? Incluso nos hemos enterado ayer que podía haber comprado vacunas a países que tienen sobrantes porque sus ciudadanos no quieren vacunarse y entonces hubiéramos ido más rápido, ¿no? Exceso de triunfalismo, sin duda, pero insisto, también la oposición, exceso de derrotismo, ¿no? Por tanto, en fin, otro día más fallido en lo que sería un debate razonable y racional. Dejo la mesa abierta, ¿eh? No quiero ir dando pasos más, Miguel. Hombre, yo creo que el presidente se ha venido arriba porque la EPA ha sido espectacular.
Es decir, yo que estoy en el bando, digamos, de los optimistas en economía, yo soy, según algunos, cenizo en pandemia, pero muy, muy bullish en economía. Bueno, a mí me ha dejado absolutamente patado la EPA, nunca mejor dicho. Los 460.000 no se los esperaba nadie. Entonces yo creo que el presidente se ha venido arriba. Y también es lógico que, bueno, el presidente de un gobierno que lo ha pasado mal, como todo el país, pues se venga arriba ante un dato tan bueno como el de la EPA de hoy. Estoy de acuerdo con Ignacio cuando él dice, bueno, ¿y por qué el PP no se sube al carro? Es decir, oiga, la vacunación va muy bien, que es verdad que va muy bien, pero va muy bien porque se han fijado unos objetivos que, por cierto, no se han anunciado nuevos objetivos, ¿no? Que a mí es lo que más me ha llamado la atención de hoy, es cuáles son los nuevos objetivos de vacunación cuando alcancemos los 33 millones el 18 de agosto, que los vamos a alcanzar, que es muy bueno. ¿Cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Yo lo he echado de menos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, podría haber dicho el PP perfectamente, vamos muy bien en vacunación porque están todas las comunidades autónomas, incluyendo las nuestras, colaborando, tal, en vez de decir que es mentira que vayamos bien en vacunación, ¿no? Y lo mismo en la recuperación económica. Es que negar la recuperación económica es absurdo. Mañana tenemos el PIB, que por cierto yo hubiera esperado ya puestos al PIB de mañana, ¿no? Yo creo que mañana el PIB, hace unas semanas aquí me jugué que me rapaba la cabeza. Si el PIB mañana sale por debajo del 18% de crecimiento, ¿no? No te iba a costar mucho esfuerzo, Miguel, raparte. Ya sabía, Ignacio, que me ibas a decir eso. Pero hay una figura en el póker, una figura que en el póker que se llama all-in, que es tú juegas todo lo que tienes. A lo mejor tienes pocas fichas, pero todas las metes ahí, ¿no? Pues yo hago un all-in de cabellera, a que mañana vamos a crecer el tasa interanual por encima del 18%, que evidentemente, Ignacio, era, hombre, por supuesto, porque estamos comparando con el segundo trimestre del año 20, que fue horrible. De acuerdo, pero oye, un 18% o por encima del 18% hay que conseguirlo, ¿eh? Y creo que es un motivo, pero para que se alegre todo el país, no para que se alegre el presidente del gobierno, el PSOE o Yolanda Díaz, ¿no? Para que se alegre todo el país, incluyendo el PP. Por eso yo no entiendo la actitud del PP de no alegrarse ante los buenos datos económicos como la EPA de hoy o el PIB de mañana. Creo que se equivoca, sinceramente. A ver, yo creo que la EPA está muy bien, pero espectacular, teniendo en cuenta la temporalidad. Me ha gustado mucho la vicepresidenta, que no estaba triunfalista como ha estado el presidente. Antes le echamos la culpa de que parecía que todo lo escribía Iván Redondo, pero se le ha pegado, si era así, porque realmente es exagerado. Entonces, y además esas frasecitas típicas y tan competitivas que antes hablaba también la vicepresidenta, ¿no? De esto de los egos y de esta cosa tan masculina de ganar las medallas de oro. O sea, eso al final... yo no entiendo tampoco la oposición que tenemos. De Inés Arrimadas no hemos dicho nada y mejor no decir nada, porque cuando hablaba de castigos para la ciudadanía y la escuchaba hablar de escupitajos decía, otro castigo más estás dando tú, pero de verdad que no es para tanto, es una temporalidad. A mí a veces, otra cosa que me ha gustado en la entrevista con la vicepresidenta es que hablara tanto del siglo XXI, porque creo que tiene muchas cosas pendientes del siglo XX que todavía arrastramos, desde el salario mínimo hasta la temporalidad, hasta que no sabemos realmente de qué vamos a trabajar, porque hoy el presidente podría haber aprovechado para dar un poco de contenido, hablar del qué. Estamos hablando como si fuera la bolsa. Este trimestre va un poco mejor, el trimestre siguiente estaremos de bajón, porque va a bajar. Entonces, darle un poco de contenido si quieres ilusionar a un país, pero yo creo que no lo consigue ni con su audiencia, ni con su público. Tú decías, Miguel, que se ha venido arriba, y venirse arriba sabemos lo que significa. Es decir, párate un poquito, que te estás pasando, ¿no? Miguel. No, se viene arriba porque el dato es muy bueno. Hombre, es verdad que hay mucha temporalidad, claro. Por ejemplo, se ha destruido empleo en la industria, a mí no me ha gustado. En el resto, claro, si tú subes el empleo en agricultura, construcción y servicios, pues te tiene que subir la temporalidad. Y esa es parte de nuestro modelo que evidentemente tenemos que cambiar, ¿no? Para lo cual, por cierto, hay que cambiar también la reforma laboral, ¿no? Pero vamos, o hacer de verdad la reforma laboral, que todavía no se ha hecho, que termine con la temporalidad. Pero claro, estamos hablando de 460.000 empleos. Cuando una persona, yo qué sé, está en una situación de penuria y de repente puede comer, pues no dices, pero es que la comida está muy salada. Ya, oye, está muy salada, pero está comiendo. Hoy el juez de la Audiencia Nacional García Castellón ha cerrado el caso Kitchen. Procesa al exministro Fernández Díaz y a la cúpula del ministerio por aquella operación parapolicial que se montó bajo el gobierno de Rajoy para torpedear al juez que estaba investigando la corrupción del PP. Torpedear al juez privándole de pruebas
que podían ser clave en esa investigación, pruebas que Bárcenas tenía en su poder y que esta pseudomafia policial le terminó quitando con una operación que se pagó con dinero público, con fondos reservados. Miguel Ángel Campos. El juez considera que existió el espionaje a Bárcenas para robarle las pruebas que tuviera sobre la caja B del PP o sus dirigentes y que incluso fueron ciertas las grabaciones que demostrarían que Rajoy conocía la financiación ilegal, pero limita la responsabilidad al Ministerio del Interior y a los policías implicados. Entiende que no existió una trama política superior ordenando el operativo. En este sentido, procesa al exministro Fernández Díaz, a su número 2, Francisco Martínez, a los agentes y al chofer espía, pero deja fuera a Cospedal o a su marido, pese a las grabaciones que les involucran o las reuniones secretas de la exsecretaria general con Villarejo en Génova 13. El juez desoye a la abogacía del Estado, a las acusaciones populares, a varias defensas y a anticorrupción que le pedían 6 meses más de investigación. Rechaza la petición de Fiscalía de imputar al exdirector policial Ignacio Cosidó o de pedir al PP que identifique el número de Rajoy con el que supuestamente se comunicó con Villarejo. Las partes hablan de escándalo y cierre en falso y anuncian recurso ante la Sala de lo Penal. Fernández Díaz procesado, por lo tanto, y el PP lo ha suspendido de militancia. Javier Torres. Es una suspensión provisional, la decidida por el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular que preside Andrea Levy, y es provisional al no haber una decisión judicial en firme. Llega tras el auto de la Audiencia Nacional conocido esta mañana. El Partido Popular ya abrió al exministro del Interior Fernández Díaz expediente informativo en septiembre del año pasado, justo el mismo día en el que se conoció su imputación en el caso Kitchen. Aunque Casado haya dicho hoy... Sí, ya lo hubo en su día. Está suspendido de militancia y nos anticipamos incluso a la instrucción judicial. No significa, eso sí, que implique la expulsión de Fernández Díaz del partido, que se produciría en el caso de que hubiera sentencia condenatoria. Caso diferente es el de Cospedal, que fue imputada hace un mes y a quien el Partido Popular no abrió expediente informativo alguno. Cospedal ha sido hoy exculpada por la Audiencia Nacional. ¿Puede tener el PP la tentación de decir que esa exculpación de su entonces secretaria general Cospedal y su marido diluye la conexión entre la Kitchen, esta trama pseudo-mafia policial, y el PP como partido? Pero cuesta pensar que Fernández Díaz y su troupe actuaran por iniciativa propia para proteger al PP sin que el PP tuviera nada que ver ahí, Magda. Pues es que es muy inverosímil, o sea, es que no hay manera de creérselo, ¿no? Y además, hoy los alardes al decir que lo había suspendido eso provisionalmente y que le había abierto antes ya un informe, o sea, un expediente informativo, como si fuera una gran cosa. No se entiende que este hombre no dimita, o sea, es que no se puede entender. La expulsión tampoco, pero es que sobre todo lo que no se entiende es todo el resto de exculpaciones. De hecho, hoy ya Casado sí que ha hecho esa referencia, ¿no? Decir, bueno, la secretaria general del partido pues no ha tenido aquí, parece que no ha tenido nada que ver. No sé, esto a mí lo que me preocupa sobre todo es a medio plazo las consecuencias que tienen de descrédito para absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, les va saliendo bien. Miguel, Ignacio, dejo la mesa abierta. Sí, hombre, para el PP sin duda ha sido una buena noticia, es decir, hubiera sido mucho peor la alternativa, es decir, que también hubiera sido procesada Dolores de Cospedal, ¿no? Ahora, con independencia ya de este tema, que bueno, que sin duda para el PP es bueno, lo que sí es cierto es que para la cúpula de Interior, ministro y secretario de Estado, el tema se agrava, porque anda un paso más hacia el juicio y hacia su posible condena posterior. Y esto es muy grave, porque los hechos por los que están siendo instruido el procedimiento son de una gravedad enorme, ¿no? Si se confirmara ya con sentencia, pues no quiero ya, es evidente que no hay calificativos habría que pasar de grave a otro término más abrupto, ¿no? Y hay una cosa que es muy importante, es decir, el presidente del partido era Mariano Rajoy, y también ha quedado exculpado en el auto judicial, pero hay que recordar quién era y la relación que había entre Mariano Rajoy y el ministro Fernández Díaz, ¿no? Es decir, Mariano Rajoy estuvo puesto en 4 ministerios, fue ministro 4 veces en 4 ministerios diferentes, y en los 4 ministerios se llevaba de secretario de Estado a Jorge Fernández Díaz. Es decir, fue su mano derecha en toda su carrera política. Y, por supuesto, cuando fue presidente de gobierno fue ministro, ¿no? Solamente había otro hombre con ese nivel de confianza como Mariano Rajoy, que era Paco Villar, pero el hombre murió tempranamente, ¿no? Por tanto, hombre, que un ministro tuyo, además el de Interior,
y que además es el hombre que te ha acompañado desde que haces carrera política en España, o sea, en Madrid, a nivel nacional, pues yo creo que desde luego agrava para el futuro la valoración política en la historia de Mariano Rajoy mucho. Miguel. Sí, y la crueldad de la política, ¿no? Porque se abre un expediente de expulsión de un partido a alguien pues que ha robado, que ha cometido una barbaridad o que ha cometido un delito, una falta, personalmente, ¿no? No es el caso. Evidentemente nadie puede creerse que Jorge Fernández Díaz decidiera él por sí solo, por su cuenta, él y su equipo montar todo este tinglao. Evidentemente, aunque no haya evidencias y el juez ha actuado así porque no tiene evidencias, no porque no piense como todo seguramente que tenía que estar mucha más gente detrás, ¿no? Otra cosa es que no haya evidencias, claro. Es evidente que no se puede hacer recaer en Jorge Fernández Díaz toda la responsabilidad de esto, ¿no? Y que el propio partido político le abra expediente es que demuestra la crueldad de la política, ¿no? O sea, con tal de salvarnos todos los demás, a este le echamos a los leones, ¿no? Y me parece una situación injusta con el exministro del Interior, y estoy seguro de que en el juicio van a salir muchísimas cosas que hasta ahora no han salido, porque como bien dice Ignacio, ahora entramos en una fase mucho más seria del tema, ¿no? Una frase de sálvese quien pueda. Sí. Claro, aquí a ver quién es el primero que intenta pactar con la Fiscalía. Claro. ¿No? Si el secretario de Estado o el propio Fernández Díaz. Y el primero que intente el pacto, pues malo para el segundo y para otros. Hablando del PP, cuenta hoy el diario.es que el partido ha abandonado la campaña contra los indultos. No sé si recordaréis esa campaña de las mesas petitorias, la campaña para recoger firmas. El PP la abandona porque en todo este tiempo han recogido 500.000 de firmas, sacando mesas en toda España, han recogido 500.000 de firmas en 2 meses, a pesar de que dicen que tienen 800.000 militantes. Por lo tanto, poco más. Si hubiesen firmado solo militantes del PP, habría prácticamente la mitad de los militantes del PP que dice tener el PP que no habrían firmado. Entonces retiran las mesas, retiran el contador de firmas de su web. Es llamativo esto de conseguir menos firmas que militantes dices tener, bueno, Ignacio. Pero es que la cifra de 800.000 militantes no se la cree ni el caso La Manteca. Vamos a ver, yo creo que aquí es una cosa curiosa, porque somos ahora los españoles menos dados a firmar que antes, ¿no? Cuando estamos en contra de algo. Yo creo que la sociedad mayoritariamente está en contra de los indultos, ¿no? Lo dicen todos los institutos de opinión, con más o menos contundencia, ¿no? Pero lo dicen todos, ¿no? Y sin embargo, efectivamente, la recogida de firmas no ha sido precisamente un éxito, ¿no? Yo creo que es que, bueno, pues la desafección entre los ciudadanos y los partidos políticos, o el descrédito de estos frente a nosotros, es tan grande que somos ahora mucho menos dados a firmar. Yo creo, fíjate, ya por mi juventud, como decíamos el otro día, yo recuerdo la primera vez que se pusieron a recoger firmas fue contra el incremento en el IRPF que Joaquín Leguina quiso hacer en Madrid. Entonces, él intentó no bajar, sino subir el IRPF. Y la recogida de firmas que hizo entonces Alianza Popular fue espectacular. No recuerdo la cifra, pero fue tan espectacular que Felipe González llamó a la Moncloa de Leguina y le aconsejó, entre comillas, voy a aconsejar que retirara su idea, ¿no? Y fue tremendo aquello, ¿no? Sin embargo, ahora efectivamente se ha saldado con un, en mi opinión, fracaso, claro, ¿no? Es decir, 500.000 de firmas son muy pocas firmas, no para los 800.000 militantes, que no existen, sino para lo que parece ser, según las encuestas de opinión, que es la posición de los españoles. Y comparado con los 4 millones que consiguió Rajoy contra el Estatut, Magda. Pero es que la posición será mayoritaria en el conjunto de España. En Cataluña no lo es, y de hecho no se atrevieron a sacar las mesas a las calles. Puede que ahora estemos menos predispuestos a firmar en una mesa en la calle, pero lo hacemos con mucha facilidad en Internet, y no lo han hecho. Y es que yo creo que en el fondo, aunque se esté en contra de los indultos, se sabe que eso fue el mayor error. El principio de todo fue aquella dichosa campaña que nadie entendió, y fue un error de cálculo, y lo han vuelto a repetir, lo han repetido. Entonces,
es normal que lo hayan, ahora estaba viendo también en el titular en el diario.es, lo tildan de fiasco porque ha sido un fiasco y deberían dejar de hacer estos ejercicios de cálculo porque realmente son peligrosísimos y solamente hay que ver en cómo hemos llegado hasta aquí y cómo todo el mundo está intentando desinflamar un poco, bueno, todo el mundo. Desde luego esta oposición no lo está intentando, pero más vale que empecemos a dialogar y está un poco mejor, lo digo como catalana. Acaba de confirmar el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que hace obligatoria la vacunación entre los empleados federales. Vamos a escuchar. Joe Biden, presidente de Estados Unidos. No, pues no lo vamos a escuchar, vaya. Pero acaba de confirmar eso, que dice, todos los empleados federales estarán obligados a presentar un certificado de vacunación. Quien no lo tenga o no esté vacunado estará obligado a llevar mascarilla en todo momento, hacerse un test COVID 1 o 2 veces por semana para ver si han cogido el virus, mantener distanciamiento social y teletrabajar. Si quieres hacer negocio con el gobierno federal, vacuna a tus trabajadores. Miguel. Vamos a ver, aquí hay que distinguir entre los países que tienen problemas de demanda de vacunas, como Estados Unidos, que lo tiene muy, muy difícil, y países que no hay, los cuales no hay problema de demanda. O sea, que lo que hay es un problema de oferta, de disponibilidad de vacunas, como es el caso de España. Y es una situación muchísimo mejor la que tenemos nosotros que la que tiene Estados Unidos, ¿no? En un país tan liberal y tan respetuoso con las libertades individuales, la obligatoriedad yo la veo imposible. Otra cosa es en los empleados públicos, ¿no? Pero para el conjunto de la población, ¿qué es lo importante? Porque empleados públicos en Estados Unidos hay muy pocos, ¿no? Para el conjunto de la población la veo imposible. Entonces ahí van a tener que buscar incentivos, digamos, tanto positivos como negativos, para que la gente encuentre ventajas en la vacunación. Pero tienen un problema muy, muy, muy serio, porque ya digo, cuando no hay demanda de vacunas, la situación es muy complicada. Magda, ¿cómo lo ves? Yo tengo un problema con esto, porque estoy muy de acuerdo en que tiene que hacerse todo lo posible para vacunar a la población y probablemente empleados federales, personal que trabaja para el gobierno tenga que hacerlo, y si siguen las cosas así tendrá que ser obligatoria, pero echo de menos un poco de pedagogía, porque vamos a golpe de decretos o de obligaciones, y al final quienes están defendiendo libertades están siendo pues partidos un poco peligrosos, y ese discurso es complicado, y entonces abrir precedentes y para cosas que puedan venir en el futuro a mí personalmente me da mucho miedo, sobre todo porque pienso lo que podría suceder con otro tipo de problema, de emergencia, de pandemia, ¿no? Entonces creo que está faltando. ¿Os acordáis cuando queríamos saber quiénes eran los expertos que diseñaban los protocolos que teníamos que acatar y no había manera de conocer los nombres? Pues aquí a lo mejor también tendríamos que tener comité de especialistas en derecho, en algo de ético, o sea, que pudiéramos realmente entender por qué tiene que ser obligatoria una vacuna y una prevención de este tipo. Ignacio. Sí, yo los incentivos ojalá funcionaran. Creo que un gobernador de uno de los 50 estados norteamericanos regalaba una hamburguesa, ¿no? a quien fuera a vacunarse, ¿no? Y a pesar de que le gustan mucho las hamburguesas a los americanos, pues no tuvo demasiado éxito. Bueno, ayer contamos que el alcalde de Nueva York ha empezado a decir que va a dar $100 a cada uno que vaya a vacunarse. $100. Esto ya es pagar por vacunar. Ser más apetecible que la hamburguesa. Pero es que esto ya es pagar a la gente porque se vacune. Pero fíjate, lo que debe estar ocurriendo allí debe ser tremendo, porque también he visto en una televisión que contaban que una ciudadana norteamericana que fue a vacunarse pidió, por favor, que se guardara en absoluto secreto que se había vacunado, que no quería que sus vecinas y sus amigas se enterasen que había ido a vacunarse, ¿no? Es decir, que en algunos de los rincones de la América profunda debe haber una auténtica cruzada antivacuna que incluso parece que está llegando a coaccionar a los que voluntariamente sí querrían vacunarse. ¿Qué os sugiere el debate de si es lícito o no pedir el certificado de vacunación para entrar en los bares y restaurantes de las zonas que peor están aquí en España? Decíamos al principio de Hora 25 que hay 3 comunidades ahora mismo que tienen esta norma, aunque a una de ellas se la ha suspendido su propio Tribunal Superior de Justicia, pero ahora mismo en Galicia y desde esta noche también en Cantabria, en las zonas que peor están, se va a pedir el certificado de doble vacunación para poder entrar en los interiores de la hostelería. En Canarias se aplicó también esta medida para los territorios que estuvieran en la zona 4, que es su semáforo, que básicamente ahora era la isla de Tenerife, que es la que tiene unos índices peores. Y los hosteleros tinerfeños recurrieron a la justicia, no querían pedir el certificado de vacunación a sus clientes para permitirles entrar, y el Tribunal Superior de Justicia esta tarde
ha dicho que lo tumba, provisionalmente, pero lo tumba. Y dice que es porque pedir ese certificado de vacunación sería una invasión en el derecho a la intimidad de los ciudadanos. ¿Qué os sugiere este debate? Pues volviendo a la oferta y la demanda, yo creo que cuando la gente quiere vacunarse y todavía no ha podido ser vacunada por falta de disponibilidad de vacunas, por ejemplo, de dosis, creo que es prematuro el tema, y fíjate que yo he defendido hace meses y meses el tema del certificado, ¿no? Pero creo que es prematuro la obligatoriedad del certificado. Cuando haya un problema de demanda, es decir, que todo el que de demanda, es decir, que todo el que haya querido vacunarse ya está vacunado, entonces sí que podemos hacer este tipo de medidas que son discriminatorias, es evidente, ¿no? Pero claro, es discriminatoria buscando un incentivo, porque este es un incentivo más para que la gente se vacune. Pero yo creo que ahora mismo yo lo veo prematuro porque hay mucha gente que no ha podido ser vacunada deseando ser vacunada, ¿no? Entonces ahí lo encuentro prematuro. A mí me da miedo. A ver, venga, dale Magda. Sí, la campaña por ejemplo, de los 100 euros en Estados Unidos, ellos han hecho seguro el cálculo y... dólares, han hecho el cálculo y es mucho más rentable seguro que después tener a una persona hospitalizada y los costes no solamente económicos sino los importantes, ¿no? de sanitarios. Pero aquí ya tuvimos una polémica, a veces el otro día recordaba con compañeros ni nos acordábamos cuando confinaban a barrios que eran barrios trabajadores. Entonces, si ahora también en nuestro imaginario luego nos pedirán, porque depende de dónde vayas, no es suficiente con el pasaporte de las vacunas, sino que tienes que además que hacerte pruebas, más pruebas, ¿no? Entonces eso costará y lo podrá pagar todo el mundo. Estamos creando un precedente que es muy peligroso y entonces que nos digan cuáles son las medidas de verdad de prevención, porque si dentro de esos locales se adoptan las medidas de que con la mascarilla, con la suficiente ventilación, todo eso vale o ya no vale. Entonces a mí me da mucho miedo. Fíjate, yo coincido con Miguel absolutamente en que mientras no haya tenido todo el mundo la posibilidad de vacunarse, es tremendamente discriminatorio que el estar vacunado o no te genere diferencias de acceder a sitios, ¿no? Ahora, dejadme que os cuente muy brevemente lo que ha pasado en Cantabria, cómo ha surgido la medida en Cantabria. Ante bueno, es que menudo lío ha tenido Revilla ahí, ¿eh? Claro, ante los 19 municipios graves, entre ellos Laredo, que está aquí cerca, pues... Vamos a aclarar que Ignacio está en Cantabria ahora mismo. Sí, el gobierno regional dijo que cerraos el interior de los locales, ¿no? Cerraos. Y entonces ha sido la propia hostelería la que ha ofrecido esta alternativa. Déjenos abrir y nosotros nos comprometemos a pedir, a usar el derecho de admisión y solamente admitir a los que traigan efectivamente el certificado de vacunación. Es una forma un poco alambicada, pero no es una imposición de una autoridad política, sino la utilización del derecho de admisión por parte de los titulares del establecimiento. Bueno, es que esta mañana aquí en la SER, en Hoy por Hoy, Revilla le ha dejado claro a Pedro Blanco que no estaba de acuerdo con la medida de cierre que había dictado su propio gobierno, la Consejería de Sanidad. Y ahí ha quedado claro que en las siguientes horas iba a haber un cambio y han terminado aplicando esto. Hablando de cambios, hay ya un país, el primer país del mundo que empieza a ponerles terceras dosis de la vacuna contra el COVID a sus ciudadanos. Es Israel. Su primer ministro ha anunciado esta tarde que a partir del domingo les van a poner la tercera dosis a los mayores de 60 años. Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. ¿Estamos destinados a seguir la vía israelí? ¿Vamos a las 3 vacunas? Yo creo que en estos momentos, tal como ha manifestado OMS, tal como ha manifestado la CDC, tal como ha manifestado la FDA, no hay evidencia científica que justifique esa tercera dosis. Ahora, conforme digo esto, también tengo que añadir a continuación, pero todo escenario es posible en el futuro. Y es posible en función de dos tipos de elementos. En primer lugar, que todavía no sabemos el tiempo que dura la respuesta protectora que conseguimos con las actuales vacunas, y por otro lado, el problema es que puede seguir suponiendo, mientras siga habiendo casos, la aparición de nuevas variantes, algunas de las cuales puede ser más resistente a las vacunas actuales, haya que modificar estas vacunas para adaptarlas a esas nuevas variantes, y eso significa que nos tengamos que revacunar. Por otro lado, tampoco está claro si esa revacunación se va a caracterizar exclusivamente con una tercera dosis, que tenga que ser anual, que tenga que ser cada 2, 3 o 4 años. Es decir, hay todavía un abanico de incertidumbres frente al cual no hay una respuesta clara.
Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, le voy a contar una cosa de nuestro equipo, el de Hora 25. La parte más joven de este equipo ha terminado de vacunarse esta semana. Ana Corbatón, hola. Hola, Imar, buenas noches. Te han puesto la segunda de Pfizer esta semana, ¿cómo estás? Pues muy bien, me la pusieron el martes por la mañana y ese mismo día por la tarde me dolía un poquito el brazo, pero no he tenido fiebre, quizá un poquito más de cansancio de lo normal, pero estupendamente. Marisol Rojas, hola. Hola, ¿qué tal? Te han puesto la misma vacuna, ¿cómo estás? Pues peor que con la primera, y eso que esta vez sí que me tomé un paracetamol, anoche me encontraba perfecta y hoy he pasado el día pues con 38 y pico de fiebre y mucho malestar. Amos García Rojas, ¿por qué pasa esto? La misma vacuna, al mismo perfil de persona, dos mujeres de la misma edad sin que ninguna haya pasado el COVID, una está perfecta y la otra está como si le hubiese pasado un camión por encima. ¿Por qué pasa esto? En primer lugar, permíteme que felicite a las dos porque por fin están vacunadas y eso es realmente lo importante, porque los efectos secundarios más negativos que tiene la vacuna es no administrarla y por lo tanto ser sensible a padecer la infección, que esa sí que tiene unas consecuencias negativas. Pues en principio puede ser por múltiples causas, puede ser por el estado que uno tiene cuando vaya a vacunarse, pero no hay un patrón claro que nos permita identificar que esta persona va a tener una mayor posibilidad de tener efectos secundarios que otra. Hay un elemento que también sí que es cierto. Normalmente las personas de edad más avanzada suelen tener menos efectos secundarios frente a estas vacunas y frente a cualquier vacuna, por algo muy simple, y es que el sistema inmunitario, conforme avanza la vida en años, va también envejeciendo y por lo tanto le cuesta más reaccionar a las vacunas, a ese antígeno que viene en forma de vacuna. Sin embargo, la gente joven tiene un sistema inmunitario joven, activo, potente, y de esa manera reacciona más a ese antígeno que es la vacuna y por lo tanto en esa reacción puede haber un mayor perfil de efectos secundarios, pero no hay un patrón típico de por qué unas personas sí y otras personas no. A lo mejor en otra vacuna a la compañera del programa que no ha tenido ningún problema con la segunda dosis de Pfizer, pues va y le da un efecto secundario, y a Marisol, que sí que lo ha tenido en esta, pues no. ¿La inmunidad es la misma si te pones malo o si no? Sí, completamente la misma. La inmunidad no tiene ninguna relación con el efecto protector no tiene ninguna relación con la posibilidad de haber desarrollado efectos secundarios tras la vacunación. No tiene absolutamente nada que ver. Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Gracias, buenas noches. Ha sido un auténtico placer. Muy buenas noches, un placer. Miguel, ¿tercera dosis como Israel? Vamos a ver, si lees los folletos de todas las vacunas, quitando Janssen, que es una sola dosis, las demás te dicen claramente que son 2 dosis y te dice el número de semanas que tiene que transcurrir entre la primera y la segunda. Está basado en criterios científicos, está basado en pruebas, está basado, en fin, en todo un procedimiento. Esto de la tercera dosis me parece que a la gente le va a sonar a negocio y le va a causar una enorme confusión, ¿no? Entonces, tiene que estar, muy validado por criterios científicos y no decir vamos a hacer lo que sea con tal de que nuestra población esté todavía más inmunizada, ¿no? Yo creo que hay que empezar a pensar en la vacunación de África y de los continentes que están más retrasados antes que en tercera dosis, que no está validada por lo menos científicamente. Miguel, tú que tienes todos los datos y que te los escrutas de cada día, la quinta ola está empezando a romper claramente. Sí, ya lleva 2 días rompiendo. Ahora vamos a ver el ritmo de bajada. Bueno, deberíamos ir a un ritmo, si es simétrico, pues deberíamos bajar 600 puntos en un mes, ¿no? Que es más o menos 20 puntos al día. Evidentemente al principio pues no vamos a bajar a ese ritmo, estamos bajando, hoy hemos bajado a 8, ¿no? En la de 7 días y a 4 la de 14 días, pero bueno, el ritmo irá bajando, esperemos que vaya bajando, ¿no? Lo que es tremendo es que esta ola han sido más de 600.000 casos en el mes de julio, ¿no? Que 600.000 casos es casi el 1,5% de la población española se ha contagiado en un mes.
Es realmente espectacular y no había ocurrido, digamos, en la pandemia, ¿no? Quitando el famoso enero, ¿no? De la tercera ola, ¿no? Entonces, hemos tenido una ola muy superior a la esperada, ¿no? Pues dada el nivel de vacunación, ¿no? Y si solamente hemos tenido, que es una barbaridad, pero bueno, solamente, entre comillas, 540 muertos, ha sido gracias a la vacunación. Si no, hubiéramos tenido un desastre completo en el país. Señores, nos vamos. Magda Bandera, Ignacio Ruiz Jarao, Miguel Sebastián, ha sido un lujo compartir con vosotros esta noche de jueves. Un beso. Buenas noches. Que se mejore Marisol. Sí, por favor. Sí, por favor. Buenas noches. Venga, buenas noches. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.